como muy bien lo dijo Diana Carolina, Sigma QC, el aliado estratégico para los laboratorios clínicos y bancos de sangre, pues hace parte de ese core que tienen todos los laboratorios y los bancos, que son las capacitaciones continuas y charlas. Diana Carolina, acuérdate de poner a grabar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hacemos Ya esta iniciamos sesión, grabación. listo, bien, hacemos esta sesión y les vamos a compartir un link para que ustedes se inscriban, llenan ese link y automáticamente de regreso el mismo día, o sea, para que ustedes hoy ya queden listos, quedan con un certificado de participación a esta charla. Vamos a seguir haciendo estas capacitaciones continuas. Entonces, como les contábamos, siendo las 4:10, mi nombre es Wilson Ahumada, hago parte de Sigma QC y hoy vamos a ver validación y verificación de métodos cualitativos. ¿Me ayudan por favor con los micrófonos? Por ahí escucho algunos micrófonos abiertos y vamos a comenzar. Para hablar de validación y verificación de métodos, necesitamos entender la diferencia, pues todavía seguimos en pro de qué nos dice la normatividad colombiana y qué sucede cuando hablamos de validación y qué sucede cuando hablamos de verificación. ¿Por qué algunas veces decimos validación de métodos y por qué en otras ocasiones decimos verificación de métodos? Entonces, nos podemos remontar a la ISO 17025. Esta es una ISO de acreditación, acredita los laboratorios de ensayo y calibración y creería yo que es de las normas más completas que nos habla acerca de la validación y verificación de métodos. De pronto en los laboratorios clínicos no es su alcance, pero sí al laboratorio clínico le aplica la norma ISO 15189, ya en su versión 2022, donde acredita a los laboratorios clínicos y también nos explica un poco de qué vendría siendo la validación y qué viene siendo la verificación. Resulta que cuando hablamos de realizar una validación, necesitamos comprender que el objetivo es verificar y demostrar el uso previsto de lo que nosotros necesitamos validar. Esto generalmente lo hacen los fabricantes. ¿Por qué lo hacen los fabricantes? Porque son los que desarrollan y son los manufacturadores de los reactivos, de los equipos, de todo lo que necesiten. Entonces, es una obligación para ellos realizar la validación de métodos que hoy en día ya se conoce como la validación del equipo, la validación del reactivo, la validación de la prueba rápida, que hoy vamos a hablar mucho del tema porque vamos a hablar de métodos cualitativos. Entonces, ellos obligatoriamente necesitan validar el diseño y la fabricación y su uso previsto de esa tecnología en especial. Eso, o sea que sí es cierto cuando a mí me dicen, Wilson, ¿ya vienen validadas las máquinas? Sí, ya vienen validadas. Los reactivos, ¿ya vienen validados? Sí, ya vienen validados. Las pruebas rápidas, ya vienen validadas. Los equipos pequeños de POCT o demás cosas, sí, ya vienen validadas. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá en Colombia, en mi laboratorio, en mi banco de sangre? Tenemos que hacer una validación, pero de tipo secundaria. Digamos que ya se denota la antigüedad, los años y demás. Hoy en día se conoce como verificación de métodos. Verificar es verificar que esa validación inicial que hizo el fabricante, pues nosotros también la estemos observando, esos mismos requisitos los estemos observando bajo nuestras condiciones analíticas, ¿vale? Resulta que eso se conoce como validación secundaria. Hace muchos años se hablaba de eso, que validación primaria, la que hace el fabricante, y secundaria, la que hace el laboratorio. Vamos a Todavía se escuchar. puede, todavía se Que no tenga la puede. cámara. Espera que por ahí hay un micrófono. Espérense, por favor. Resulta que si nosotros hablamos ya de una verificación, necesitamos entender qué nos dice, por ejemplo, la 15189 y qué es para nosotros arrancar a dimensionar cuando vamos a hacer una verificación de métodos. Dice textualmente,
Los procedimientos analíticos validados utilizados sin modificación deben estar sujetos a verificación independiente por el laboratorio antes de ser introducidos a la utilización habitual. O sea, que nosotros, siendo un laboratorio, debo, antes de arrancar a procesar las muestras de los pacientes, haber realizado una verificación independiente. ¿Listo? Muchos me preguntan qué pasa entonces con los equipos o reactivos o métodos que yo ya estoy trabajando, que tengo un equipo instalado hace 3 años, hace 5 años, hace 8 años, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Hoy en día se puede hacer esa verificación de métodos o validación secundaria de tipo retrospectiva, ¿sí? Partiendo de que, de todas maneras, eso ya está más verificado que, mejor dicho, si usted ya lleva 3 años trabajando con ese equipo. Sin embargo, debe quedar documentado lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que se debe hacer ya de tipo retrospectivo. Hoy en día ya es muy fácil que se esté renovando la tecnología, que cambió el año y otro proveedor de pronto ya tiene la contratación de los equipos, etcétera, etcétera. Entonces es más fácil para los laboratorios que adopten estas buenas costumbres de verificar. ¿Qué más nos dice? El laboratorio debe obtener información del fabricante o la persona que desarrolló el método para confirmar las características de desempeño. Esa es la otra pregunta que me hacen mucho. Si el fabricante del equipo o el de la prueba rápida o el del reactivo ya hizo la validación, ¿dónde encontramos esa validación? Parece que es un misterio, que nadie tiene esa validación. Resulta que ellos hacen un resumen, lo que pasa es que es un resumen ya demasiado ejecutivo, es un ya muy resumido, pero en los insertos de los reactivos o en los manuales de los equipos están los cuadros, toca saber buscar, toca entrar y revisar con detalle, pero está el ejercicio de validación que ellos hicieron. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si estamos hablando, por ejemplo, en el área de química, va a estar en los insertos de los reactivos. ¿Sí? El reactivo de glucosa, el reactivo de colesterol, sus insertos traen el resumen del ejercicio de validación que hizo el fabricante. En hematología ya cambia por todo este sistema cerrado que hay en hematología y dónde encontramos los datos de la validación del fabricante. Nos preguntan mucho a nosotros, es más, a veces se van a los controles. Ah, yo quiero ver cómo le dio y estoy validando, necesito el inserto de los controles. Yo les digo, no, no es con los controles. Para saber cómo le fue al fabricante con la validación, que ese va a ser nuestra herramienta de trabajo, en hematología nos vamos al manual del equipo. Ya llamémoslo guía rápida, manual del usuario, manual del equipo. Y son unos cuadros donde hablan ejercicios de precisión y de exactitud, coeficientes de variación, regresiones lineales, test de repetibilidad, test de precisión intermedia, eso los encuentran ahí. ¿Listo? Y miren que sí se necesitan. Se necesitan porque allá vamos a llegar. Hoy no vamos a tocar con tanto tema, o sea, con tanto detalle ese tema, porque nos vamos a concentrar en métodos cualitativos, ¿sí? O sea, la idea es, pues, segmentar y nos hemos dedicado mucho a lo cuantio y vamos a hablar más de lo cualitativo. Dice que la verificación independiente hecha por el laboratorio debe confirmar mediante la obtención de evidencia objetiva. ¿Qué significa eso? Que se debe hacer un estudio, ¿sí? Se debe hacer un diseño, un protocolo que debe confirmar que se han cumplido las especificaciones declaradas para el desempeño. Entonces, ¿dónde está declarado el desempeño del reactivo, del equipo, de la prueba rápida? En los insertos. Entonces, la primera clave para poder comenzar a organizar nuestro ejercicio de validación secundaria o de verificación de métodos es tener el inserto a la mano y revisarlo. Y por último, el laboratorio debe documentar el procedimiento utilizado para la verificación y registrar los resultados obtenidos. ¿Sí? El personal con la autoridad apropiada debe revisar los resultados de la verificación y registrar, o sea, hacer un informe de validación, hacer un informe de verificación. ¿Listo?
Si nos vamos, estas son normas internacionales que nos hablan, como por ejemplo para los laboratorios, la ISO la 15189. Pero ¿qué nos dice nuestra resolución de habilitación? Recuerden, la famosa resolución 3100 del 2019. En la página 134, en el ítem 16.2, nos dice validación secundaria o verificación. Recuerdo cuando salió por allá en el 2019 que al comienzo no se entendía muy bien, pero ya se fue aclarando y efectivamente se exige que los laboratorios, esta es una norma para laboratorios clínicos y para bancos de sangre, se exige que se hagan responsables de esa validación secundaria o verificación. Entiendo que a nivel comercial y por diferentes razones que de pronto ahorita no voy a tocar, pareciese que la responsabilidad de la verificación de métodos o validación secundaria es del proveedor. Pareciese que fuese el proveedor del equipo, del proveedor del reactivo, pero no. Resulta que la responsabilidad es directamente hacia el laboratorio clínico. Es más, el proveedor que necesita que ese equipo o esa prueba rápida, porque nos vamos a concentrar en eso, esté validada y eso ya lo hizo. Eso ya lo hace desde el INVIMA con su registro sanitario y toda una serie de documentación para poder comercializar el producto. Se requiere ya esa validación. Entonces, ya por derecha la va a tener y el proveedor ya está cumpliendo. Entonces, pareciera que todo funciona muy bien, pero no, el laboratorio debe realizar sus respectivas verificaciones. ¿Listo? No está validada desde Me 6 de abril. preguntan mucho también, aprovecho el pantallazo porque me preguntan por los controles de calidad, calidad analítica, etcétera, etcétera. Miren el 16.1, si se necesita programa de control de calidad interno y externo que contemple las pruebas realizadas. Siempre lo vamos a tener. Y el más curioso es el 16.3, que no es el alcance en esta capacitación, pero recuerden que se necesita mejorar ¿qué? El análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas. Para que una norma ya lo coloque como lo estamos leyendo textualmente, es porque hemos flaqueado en ese estándar, entonces pues vamos a fortalecer eso. ¿Listo? Para eso estamos nosotros para poderlos apoyar. En cuanto a la validación, ¿por dónde empezamos? Entonces, empezamos por el inserto, como les estaba contando, para nosotros depender de qué hizo el fabricante. El fabricante pudo haber hecho ejercicios de precisión y haber hecho ejercicios de comparación de métodos. Ahora bien, necesitamos entrar a un contexto de qué estamos hablando. En este caso, nos vamos a cerrar un poco hablando de pruebas cualitativas. Recordemos que existen pruebas cualitativas de dos tipos. Una prueba cualitativa que me va a generar un resultado directo si tiene o no tiene la condición. Una prueba cualitativa que lo llamamos prueba rápida o una prueba de cassette, que mediante una reacción, dependiendo pues de lo que se esté hablando, me va a decir si tiene o no tiene. Si estamos leyendo anticuerpos, ¿tiene anticuerpos? ¿Hay presencia de anticuerpos o no hay presencia de anticuerpos? Esto significa que es una prueba cualitativa. Bajo ese contexto, los fabricantes utilizaron un protocolo basado en una guía CLSI, esta que está en la parte de abajo que dice EP12A2. Esta es una CLSI utilizada para procedimientos cualitativos. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, hablando de una prueba infecciosa, pero no de prueba rápida, sino en un instrumento, ¿sí? En un equipo automatizado, como tiene ya una máquina que interviene en el procedimiento, sigue siendo una prueba cualitativa, pero aparte de que realiza una comparación de métodos utilizando la guía EP12A2, utiliza test de precisión bajo la guía CLSI, la EP5A3, donde esas estamos más familiarizados porque esta guía nos enseña a hacer ejercicios de repetibilidad, precisión intermedia y es lo que normalmente hacemos con los controles de calidad internos. El día de hoy nos vamos a concentrar mucho en la comparación utilizando
muestras de pacientes que me arrojen resultados positivos y me arrojen resultados negativos y cómo poderlos evaluar. ¿Listo? Cuando yo ya definí un protocolo, tengo que entender hacia dónde voy y qué es lo que queremos transmitir en ese ejercicio de validación. Entonces, lo primero es tener muy claro que cuando estamos hablando de procedimientos cualitativos, entender que el resultado solo me va a arrojar dos tipos de categorías o dos respuestas, ya sea positivo o negativo, presencia o ausencia, crecimiento o no creció, si estoy identificando microorganismos, pero solo las categorías van a ser dos. Esto es importante tenerlo claro porque el análisis estadístico va a estar muy ligado a eso, ¿vale? El procedimiento, al ser cualitativo y solo de dos tipos de respuesta, va a requerir que el N propuesto pues sea mucho más robusto que cuando yo tengo un procedimiento cuantitativo, ¿sí? Cuando yo tengo procedimientos numéricos cuantitativos, puedo empezar a detallar tendencias o análisis a partir de 5 muestras, luego ya 10 muestras. Pero ¿qué pasa cuando mis procedimientos son netamente cualitativos? Muchas de estas, en estas ocasiones, no se encuentran muestras positivas. Entonces uno dice, bueno, pero solo tengo muestras negativas. Entonces, cuando solo evalúo un componente de la respuesta categórica a la que yo quiero utilizar, pues realmente es ahí donde nos quedamos muy cortos en el ejercicio. Dentro de las definiciones, ¿qué más necesitamos entender? Que en las pruebas cualitativas, como las pruebas de cassette, son pruebas sí diagnósticas, pero son pruebas de screening. Son pruebas que hacen, por ejemplo, un barrido y un screening de anticuerpos. Son pruebas altamente sensibles. Yo sé que cuando vayan a ver los insertos, aparecen unos porcentajes de sensibilidad y unos porcentajes de especificidad, pero su diseño está elaborado en que sea altamente sensible. Ya vamos a ver qué viene siendo la sensibilidad. ¿Para qué? Para que de una población en particular me detecte que realmente están teniendo la condición que yo quiero evaluar, la enfermedad, o definitivamente es reactivo para anticuerpos específicos que yo estoy hablando. Y como ustedes muy bien saben, dentro del algoritmo, después de que yo tengo una prueba rápida positiva, tengo que estar pensando en confirmarla. Se puede confirmar dependiendo del algoritmo que estemos hablando, digamos que pues eso no hace parte del alcance de la charla, pero ustedes lo pueden consultar. Se puede abordar desde otra prueba rápida, teniendo en cuenta que las pruebas rápidas también van por categorías de sensibilidad y especificidad o generaciones, pruebas de segunda generación, tercera generación, cuarta generación, etcétera, etcétera. Como uno ya puede pasar a un nivel de confirmación más alta. Este nivel de confirmación puede hacerse, hace años se hacía con Western blot, por ejemplo, para pruebas infecciosas, hoy en día con carga viral, el famoso NAT que está tan de moda. Y debemos entender que a nivel técnico científico, las pruebas confirmatorias son altamente específicas. Entonces tenemos que tener muy clara lo que son las definiciones, qué viene siendo la sensibilidad y qué viene siendo la especificidad para entender qué está pasando con esas pruebas. ¿Listo? Entonces, la sensibilidad va a ser ese porcentaje de sujetos que tienen la condición, la enfermedad o ya sean los anticuerpos, por ejemplo, la prueba rápida que estoy hablando, y que se evalúa en pacientes positivos. Estos son tests. El test de sensibilidad es un test que se le realiza ya a la prueba en cuestión, a la prueba rápida. Eso lo hace el fabricante en la validación y es una condición específica de la prueba. Esa condición o esa característica de la prueba de que sea altamente sensible es porque logra tener la característica de poder identificar que sí tiene la condición en una población.
Para poderla evaluar se necesita un número bastante grande de una población a la que yo quiero evaluar. Por eso es que no es tan fácil. Eso lo hacen los fabricantes. Ustedes pueden abrir el inserto de la prueba rápida y han utilizado más de 100 repeticiones o 100 ejercicios en poblaciones grandes. He visto unas de 500, 1000 hasta 2000 pacientes que participaron. ¿Cuáles son las características cuando ellos lo hicieron allá? Que se necesita hacer en una población que sea positiva y que él efectivamente me dé positivo, diferente a la especificidad. Y luego ya es una condición con la cual ya tiene la prueba rápida. Nosotros no lo dimensionamos ni lo vemos así, porque en nuestro laboratorio simplemente nos llega la caja, yo destapo y atiendo mi población y atiendo mis pacientes. Y ya asumimos que la condición de sensibilidad está muy bien. Si abro el inserto y dice sensibilidad del 97%, un ejemplo, ya entendemos que de toda la población que yo esté evaluando me va a capturar el 97%. Pero ellos, para poder llegar a ese 97%, les tocó hacer un ejercicio de validación bastante robusto, con unas características claves. Asimismo, hicieron un ejercicio de especificidad. Que el Cómodo. ejercicio de especificidad ya busca es Yo no que sé, Edo. detectar, por ahí No, me han micrófono dicho. abierto, sonido, Yo probando diría que sonido, aquí porque el lunes pedí ir a por el hospital otra vez para el tema ese. sonido. Wilson, tienes el micrófono silenciado. Listo. Entonces, uy, qué bien, ya somos, ya abrí el micrófono, cerramos el micrófono global para que Diana Carolina me ayude ahí. Ya tenemos, entonces cada vez que ingresemos, vamos a tener cuidado con ese micrófono. Listo. Espero que estén viendo mi pantalla y seguimos entonces en la idea. Ya hablamos de la sensibilidad, ahora pasemos a la especificidad. La especificidad, pues, busca identificar también de una población, la población que realmente me dé negativo y no tenga la condición. Si estoy en un rastreo de anticuerpos, que efectivamente, si la prueba me sale negativa, que efectivamente no la tenga. Esos estudios, los estudios de validación, los estudios grandes que yo les estoy contando, se hacen en una población que sea negativa. Por eso no es tan fácil. Por eso es que no es tan fácil la verificación. Porque la verificación cuando nos llega al laboratorio, pues nosotros utilizamos la población que estemos llegando. Y ahí vamos a empezar a dividirla. Tratar de que unas muestras sean positivas y unas muestras sean negativas. Pero la característica de sensibilidad y especificidad ya hace parte de la prueba. ¿Sí? Entonces eso debemos entenderlo un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando empecemos nuestro análisis estadístico, nos vamos a enredar demasiado. Entonces, la pregunta del millón, ¿con, con qué n podremos realizar nuestro ejercicio de verificación? Si estamos hablando de pacientes, necesitamos evaluar el volumen que tenga el laboratorio o el banco de sangre, y necesitamos evaluar también que al ser una prueba cualitativa con la cual solo vamos a tener dos respuestas, ¿tiene o no tiene? ¿Listo? Vamos a empezar a hablar de los términos de verdadero positivo, verdadero negativo, ya falso positivo y falso negativo, para poder entender un poco sobre eso. Necesitamos entender que al tener solo dos resultados, las tablas estadísticas se van a llamar tablas de contingencia o se van a llamar tablas de 2x2. Las tablas de 2x2 solo buscan reunir los posibles resultados que podemos tener. Entonces, vamos a empezar a decir, tenemos una serie de muestras. ¿Sí? No digamos todavía número, porque ahorita ya cuando empecemos a hablar de números, pues
nos vamos a asustar de pronto un poco, pero vamos a ver. Tenemos una serie de muestras. Unas me van a dar que nosotros digamos que son positivas, las pasamos por nuestra prueba rápida y también me dan positivas, entonces tenemos unas con la condición de verdaderas positivas. También seleccioné unas muestras que son negativas, o sea, no tienen anticuerpos, son negativas, las proceso por mi prueba rápida y también me dan negativas y las conocemos como verdaderas negativas. Nos vamos a concentrar solo en esas dos categorías. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en el diseño cuadrado de 2×2, al ser cuadrado, va a empezar a ser como si fuesen reglas de 3. Entonces, si yo tengo 10 muestras positivas y una muestra negativa, él va a empezar a hacer reglas de 3, donde va a identificar que la balanza se va a inclinar mucho hacia lo positivo y viceversa. Generalmente se tienen son muestras negativas. Sí, tenemos guardados en nuestra seroteca, en nuestra nevera, tenemos guardadas 10 muestras negativas de HIV, pero no tenemos ni una muestra positiva. Bueno, nos conseguimos una muestra positiva, entonces esa balanza no se va a equilibrar. Entonces ahí es cuando el análisis cualitativo empieza a desproporcionar. ¿Qué se busca? Si todo fuera ideal, si todo fuese perfecto, el protocolo y los que estábamos viendo antes con los de las guías CLSI, el protocolo nos dice que se debe utilizar 50% de muestras positivas, 50% de muestras negativas. El protocolo de la CLSI, la EP12, inicialmente me habla de 40 muestras. Siempre me preguntan cuántas, el número. Pero ¿ustedes creen que es fácil obtener 40 muestras? Es más, los protocolos de verificación generalmente buscan tener 40 muestras que sean positivas, 40 muestras que sean negativas, o sea que al final son como 80 muestras. Eso se ha ido reduciendo. Y ahí se empezó a hablar del 40 como el número mágico, que estadísticamente poder tener 20 muestras positivas y 20 muestras negativas. También difícil. No ha sido nada fácil. Es más, en pandemia, cuando validábamos o verificábamos COVID, con tantas muestras que habían y no era tan fácil, eso se empezó a reducir, y hoy en día, ya por voz a voz, y sí hay algunos textos de Westgar y de líderes que hablan acerca de las validaciones de métodos que se podría trabajar con 20 muestras de pacientes. Esas 20 muestras de pacientes se necesitan que 10 muestras sean positivas y 10 muestras sean negativas. Entonces es bastante difícil también, bastante complejo. Resulta que esas muestras deben estar previamente valoradas. Entonces yo tengo ya mi protocolo. Tengo una prueba rápida que quiero verificar. Listo, me conseguí 20 muestras, pero necesito que esas muestras estén caracterizadas. Para que las muestras estén caracterizadas significa que ya han sido valoradas, ya sea por otra prueba rápida, por otro laboratorio, por otra técnica, o que nosotros las tengamos en nuestra seroteca y que sepamos que esas muestras efectivamente son positivas. Sigamos con el ejemplo de HIV en prueba rápida. ¿Listo? Entonces, tener esas muestras positivas ya caracterizadas me van a ayudar a evaluar qué está sucediendo con la prueba. Cuando yo ya empiece a realizar un análisis estadístico de esas muestras, pues tengo que entender que se va a guardar en un cuadro como parecido al que yo tengo acá en la diapositiva. Donde si tengo 10 muestras parece sencillo, ¿no? Pero vamos a irlo desglosando. Tengo 10 muestras positivas y 10 muestras negativas. Si las 10 muestras positivas, todas me dieron positivas, yo voy a llegar y las ubico en este cuadrante, donde dice enfermos y positivos. Esta es una tabla de contingencia donde me evalúa con lo que ya previamente
yo tenía información de esas muestras, o sea, lo que yo espero versus lo que yo estoy obteniendo. ¿Listo? Y si tengo 10 muestras negativas y las proceso por mis 10 pruebas rápidas y las 10 me dan negativas, las ubico en el cuadrante de abajo donde dice BN, ¿sí? Verdadero negativo. Y pare de contar. Parece todo fácil. 10, 10, 0, 0. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener falsos positivos o falsos negativos? ¿Qué significa eso? Que esa muestra yo la tenía valorada como positiva, pero cuando la pasé por la prueba rápida me dio negativa. Entonces, vamos siempre a creer o vamos a confiar, así no sea la realidad, pero vamos a confiar en lo que teníamos antes, en lo esperado. Si esa muestra yo la tenía marcada o la tenía guardada o el otro laboratorio me dijo que era positiva y a mí me está dando negativa, significa que es un falso negativo, confiando en el otro, ¿cierto? Al ser un falso negativo, ese valor lo voy a ubicar en esta casilla que dice FN y viceversa. ¿Listo? Esa muestra yo la tenía guardada o a mí yo ya sabía, la caracterización era negativa. La pasé por la prueba rápida y me arrojó positivo. Entonces es un falso positivo. ¿Listo? Luego de que yo ya organicé esto, tengo que tener claro que las tablas de contingencia van a totalizar y van a sumar todo. Van a sumar los verdaderos positivos con los verdaderos negativos y dependiendo de lo que yo esté identificando, va a sumar los falsos negativos o los falsos positivos. Esto nosotros no tenemos que llegar a identificar la sensibilidad y la especificidad, pero esto sí lo hace el fabricante. Nosotros, ¿por qué no? Porque lo más seguro es que nosotros en nuestra verificación, nosotros no tengamos el N suficiente para poder evaluar una buena sensibilidad y una buena especificidad. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la contrastemos con lo que dice el fabricante en el inserto, no nos va a llegar. ¿Sí? O sea, tenemos al final los laboratorios, perdón, pero es una realidad, ustedes lo saben, igual que yo, que o sea, uno no tiene en la nevera 10 muestras positivas para HIV, antígeno de superficie, hepatitis C y lo que yo necesito para validar unas pruebas rápidas, eso no se tiene. ¿Listo? Entonces, al final nos conseguimos con el amigo del otro amigo una muestra positiva y tenemos 9 negativas. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros estamos en una validación de tipo cualitativa, sí utilizamos la tabla de contingencia, pero para al final hablar de una concordancia global. ¿Qué es una concordancia? Que si le dio, yo espero que esa muestra que me prestaron era positiva y a mí me dio positivo, pues tengo 100% de concordancia. ¿Listo? Y si no me da, tendré 0 de concordancia. Esas concordancias globales son las que hoy en día nosotros podemos utilizar y seguimos utilizando. Sin embargo, pues existen laboratorios que quieren ir un poco más allá. Entonces se necesita entender esto. La sensibilidad se calcula mediante la columna de los que tienen la condición o son enfermos, que era lo que estábamos hablando, que no era tan fácil. O sea, para nosotros ya lo vemos muy sencillo porque nos llega la prueba rápida ya con su característica. Fácil. Pero el trasfondo es mucho más complejo. Se necesita un N de muestras positivas bastante grande, ¿sí? Y entonces, para hallar la sensibilidad, necesita evaluar los verdaderos positivos y dividirlos en el total de positivos que tenga, ya sea verdaderos positivos más falsos negativos, ¿sí? Entonces, se necesitan Ns grandotes, como les cuento, más de 100, ¿sí? Más de 200 en N, para que cuando ya empecemos a jugar con esto, pues hagamos esas reglas más interesantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Eso se lo dejamos al fabricante, él ya lo hizo. Nosotros necesitamos verificar que lo positivo sea positivo, lo negativo sea negativo. Pero pues estamos entendiendo qué sucede con la prueba cualitativa. También se evalúa la especificidad, les contaba en la diapositiva anterior. Pero la
la especificidad se evalúa en una población sana. Entonces necesito un N grande, un N de más de 100 muestras que no tengan la condición, que sean sanas, para que cuando yo pase la prueba efectivamente me diga que no. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo es la fórmula matemática? Los verdaderos negativos dividido los verdaderos negativos más los falsos positivos, ¿cierto? Sumo todo esto. Y ahí eso ya me da los porcentajes, lo que ya nosotros vemos en el inserto, que el 97% de sensibilidad y el 99% de especificidad, ¿listo? Entonces ahí ya lo estamos entendiendo. Luego de eso, existe otra herramienta estadística, una herramienta estadística que se llama el famoso índice kappa. Algunos me preguntaban el año pasado por algunas visitas que tuvieron, que les dejaban el hallazgo de que necesitaban realizar índice kappa para la prueba cualitativa, índice kappa. Entonces les voy a contar brevemente. El índice kappa es el grado de acuerdo que hay entre las dos variables, ¿sí? O sea, tenemos dos variables con lo que yo me estoy evaluando. Lo que yo considero que tenía la muestra, o sea, yo tengo guardadas 10 muestras, ¿no? Seguimos con el ejemplo de las 10 muestras. Tengo guardadas 10 muestras positivas y tengo guardadas 10 muestras negativas en el país de las maravillas. O sea, mejor dicho, si esto fuera perfecto. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos que esas muestras me den como yo las tengo en la seroteca. Entonces, eso en estadística se llama evaluar la probabilidad. Entonces, es el grado de acuerdo entre la probabilidad observada, o sea, lo que me está dando versus la probabilidad esperada, lo que yo creía que tenía la muestra. Entonces empieza a jugar con eso. Por eso dice que mide el grado de acuerdo entre dos, ¿sí? El grado de acuerdo por azar, porque esto sigue siendo pruebas cualitativas. Sí hay una estadística bastante elevada en esto, pero pues vamos a cogerlo con suavidad. Al ser una probabilidad, espera que por ahí el micrófono, miramos quién tiene por ahí el micrófono, ya, listo. Al hablar de probabilidad, pues estas clases de estadística, no quiero ser aburridos, venga, ¿qué hora es? Un viernes a las 4:47 uno dice, y con este frío en Bogotá, mejor dicho, y con fiesta en los vecinos que estaban rumbeando, que por ahí Jorge mandó los videos. Entonces, ¿qué pasa con el índice kappa? Es una herramienta que me evalúa la probabilidad y recuerden que la probabilidad se da en intervalo de 0 a 1, que eso es casi lo equivalente en porcentaje, pero ahí está. La probabilidad no es nada más que el efecto del azar. Entonces, arranca a crear una fórmula. La probabilidad observada menos la probabilidad esperada dividido 1 menos la probabilidad esperada. Estos son acuerdos, grados de libertad, acuerdos al azar. Acá lo más importante es, uno, que ya existen software que calculan el índice kappa, herramientas estadísticas ya formuladas, Google lo tiene y acá yo les dejo la fórmula. Pero si el grado de acuerdo, por ejemplo, me da 1, significa que todo lo que yo estoy observando era igual a todo lo que yo estoy esperando. O sea, tengo un 100% de concordancia. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tengo un falso positivo o un falso negativo? Mejor dicho, empiezo a ver resultados que no eran los que yo estaba esperando. Entonces ahí empieza a jugar con el acuerdo, ¿sí? Entonces el grado de acuerdo ya no va a ser un grado de acuerdo perfecto, ¿sí? Está desde excelente, moderado y bueno y moderado. Y él lo va reduciendo. 1 es excelente, de 0,8 a 1 ya empieza a bajar ese grado de acuerdo, de 0,6 a 0,8 ya ahí va bajando, moderado que se utiliza mucho es de 0,4 a 0,6 y estas tablas nos va a ayudar a definir, sobre todo cuando tenemos Ns grandes, como yo les digo, nosotros pues hoy en día no nos tenemos que llevar a tanto, pero pues es importante que dependiendo de su experiencia en las validaciones cualitativas, puede llegar hasta este punto. ¿Listo?
Es importante también entender el concepto de que la prueba cualitativa está basada en un resultado binario que contiene un punto de corte. Y las pruebas que contienen un punto de corte que se conoce como cutoff, existe la CLSI, la EP12, que nos dice que eso se conoce como C50. C50 es ser, como si estuviera hablando de percentiles, es el valor medio donde se ubica el cutoff. Ese punto de corte en el cual la prueba detecta hacia la derecha lo que es positivo y hacia la izquierda lo que es negativo. Cuando nosotros entendemos la dinámica de una prueba basada en punto de corte, debemos entender que existe una zona gris. Se conoce como zona de no fiabilidad, intervalo de no fiabilidad, o sea, sí, una zona indeterminada. Está aproximadamente del 10%, donde esa zona gris, los resultados que estén cayendo en esa zona gris, pues van a ser muy difíciles de poder evaluar. Entonces, se conoce como identificar resultados fuertemente positivos, moderadamente positivos, hasta llegar a débilmente positivos. Y en el campo de lo negativo pasa lo mismo. Si está débilmente negativo, es que se acerca hacia el punto de corte, moderadamente negativo o fuertemente o altamente negativo. Resulta que las pruebas, de todas formas, como son cualitativas, nosotros debemos entender que podemos tener un porcentaje de muestras que estén indeterminadas, ¿sí? Que nosotros tengamos un paciente que sea indeterminado, donde en el ejercicio de repeticiones puede ser que en algunas ocasiones nos dé positivo, débilmente positivo. Las pruebas rápidas pues no lo detectan tan fácil, o ya me dé negativo. Eso lo vamos a ver en las repeticiones. ¿Y cómo lo podemos identificar? Mandando a confirmar esas muestras y teniendo la caracterización adecuada. Si las muestras son altamente positivas, altamente negativas, o como lo dice la diapositiva, consistentemente positivas y consistentemente negativas, no vamos a tener problema ahí, en esa zona gris. Y recordemos que la dinámica de detección no es lineal, no es lineal como si tuviese una concentración, y menos si estamos hablando de reacción antígeno-anticuerpo. Como podemos ver acá, en la diapositiva es de tipo sigmoide, hace como una S o un patico, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque identifica la zona gris en el punto de corte y después de que llega en un área específica, pues ya se va a detectar como positivo y el otro se va a detectar como negativo. ¿Listo? Entonces, para ya ir resumiendo, este es el resumen de los pasos que vamos a hacer en el ejercicio de verificación. Primero, definir la meta de calidad o la especificación, ya sea en el estudio de precisión, que hoy no nos concentramos en eso, pero sí en el estudio de comparación. ¿Qué va a ser esa meta de calidad? Nosotros definir si queremos 100% de concordancia. ¿De qué va a suceder que querramos 100% de concordancia? Del servicio de lo que nosotros estemos evaluando. Si son pruebas rápidas, pues estamos muy cerca a querer el 100% de concordancia. O sea, tengo 10 muestras positivas, 10 muestras negativas, pues queremos que nuestro estudio nos dé 100% de concordancia. ¿Qué pasa si no me da 100? Me da 90. Significa que tuve o un falso positivo o un falso negativo. Eso tiene que estar evaluado y tiene que haberse desarrollado una investigación de poder entender por qué me dio falso positivo, por qué me dio falso negativo. ¿Listo? Luego, evaluar la magnitud del error es realizar todo ese análisis estadístico que estábamos viendo y definir si cumple o no cumple. ¿Sí? O sea, aquí lo vemos como 3 pasos, pero no es nada más y nada menos que aterrizarlo sobre ya sea una hoja de Excel, que es mucho más fácil, una hoja de cálculo, donde nosotros evaluemos, sí, es más sencillo de lo que uno cree porque tenemos 10 muestras.
pero aterrizarlo con fórmulas. Y para concluir, les dejo esta diapositiva donde las personas que realizamos verificación nos toca hacer de todo al tiempo. Nos toca hacer, verificar y actuar. Entonces, este es el resumen ejecutivo. ¿Qué necesitamos? Desarrollar un protocolo, ¿cierto? Luego, ejecutar ese protocolo. ¿Cuál protocolo? El que dijimos que el N no era tan fácil, ¿no? Que si tuviésemos todo perfecto, ¿qué N vamos a tratar? Vamos a llegar a 40 muestras. O sea, si ustedes me preguntan, ¿pero qué dice la literatura? El número es grande, 40. Listo. No tuve las 40. ¿Cuántas tiene? Así, toca entrar a negociar. Igual es un ejercicio de verificación y nosotros podemos sustentar. Entonces, doctora, ahí sí, ¿a cómo me lo deja? ¿Cuánto tiene? No, tengo 10 muestras. 5 positivas y 5 negativas. Listo. Vamos a hacer ese ejercicio. Se puede llegar ahí. Tengo 10 muestras. 8 negativas y 2 muestras positivas que las tenía guardadas y que me las prestaron, me las pude conseguir con el amigo del amigo del amigo o el laboratorio del laboratorio. Entonces eso se puede negociar. Como estamos hablando de 40 muestras para nuestro protocolo, pues lo más recomendable es bajar a la mitad. O sea, si ustedes me dicen, bueno, Wilson, ¿cuánto es lo que usted recomienda? Entonces, pues la literatura recomienda 20 muestras, ¿vale? Y ejecutamos el protocolo. O sea, procesamos las 20 muestras por nuestras pruebas rápidas. Luego tabulamos los datos. Esa tabulación, ¿qué nos dice? Esa tabulación nos dice que usted carga los resultados en una plantilla, ya sea en un Excel, como les contaba, o en un software. Y analiza esas 20 muestras, las 10 positivas o las 10 negativas. Hace un análisis de tipo estadístico. Entonces, por lo menos saca un porcentaje de concordancia. ¿Cuál es el porcentaje de concordancia? La presencia o la ausencia. O sea, si yo esa muestra era positiva y a mí me dio positiva, tiene 100% de concordancia. Si esa muestra era positiva y a mí me da negativa, tiene 0% de concordancia. Entonces, por eso es que les digo, parece fácil, pero pues hasta no hacer el ejercicio, no llegamos a él, ¿vale? Y luego damos un concepto de cumplimiento. El concepto de cumplimiento no es nada más y nada menos que nosotros haber puesto un estándar. Generalmente para las pruebas infecciosas el estándar es que cumpla al 100%. No estamos en pruebas infecciosas, listo, no estamos hablando de pruebas infecciosas, estamos hablando de parasitología, pruebas cualitativas, no sé, la tira de orina, estamos hablando de microbiología, estamos hablando de otras pruebas. El concepto de cumplimiento en una prueba cualitativa puede ir de 80% a 100%. Significaría que de 10 muestras analizadas, usted podría tener 2 inconcordancias, ¿listo? Para hablar en números. Pero todo esto depende también de lo que nos dice el fabricante, de lo que hable y lo que el inserto nos esté trayendo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, esto es pruebas cualitativas. Puede ser sencillo, pero pues porque no tiene tanta matemática, llamémoslo así, como el coeficiente de variación, sesgo o error total que hablamos en las pruebas cuantitativas, ¿sí? O sea, validando una glucosa. Aquí estamos validando o verificando, como se debe decir, una prueba rápida, ¿listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces, en el chat, ¿o alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere abrir el micrófono, doctora Jenny? Sí, yo Hola, Doc, quería cuéntamelo preguntar todo. algo. Hola, Wilson. Dime. Mira, el cliente me está solicitando, dice, parametrizar el DH76 para enrolarlo al control externo. ¿Sí? Y me manda un formato de enrolamiento
de hematología, o sea, el control es de ESFEQA. Sí, Ahí en ese caso, o sea, ¿cómo yo oriento pues a mi cliente? claro, pero ahí estamos hablando del control de calidad externo. Sí. Entonces, como estamos hablando del control de calidad externo, se sale un poquito del alcance de la capacitación, Ok, porque como estamos en validación, pero déjame, ya hablamos acá internamente, dale. cómo hacemos para que como proveedor Sí, puedan suministrar toda la información, ¿vale? listo, claro. ¿Alguien más que nos pueda hablar acerca de la capacitación? Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta. Hola, Doc, buenas tardes, dice la doctora Jimena. ¿Podrías hacernos un ejemplo de las tablas de 2x2? Mm, sí, Doc, podemos hacer un ejemplo. Lo que pasa es que las tablas de 2x2, como su nombre lo dice y lo resume, pues en falsos positivos y falsos negativos, pues realmente es un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo. Permíteme un momento, a ver si tengo aquí una tabla a la mano y lo ponemos, pero es el mismo que yo les estaba contando. O sea, si tenemos 10 muestras positivas o 10 muestras negativas, pues lo ubicamos según como nos dice, como nos dice la tabla de la diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver, ya todos llenaron el certificado, la lista de asistencia y certificado. Wilson, en el chat tenemos 3 preguntas. A ver, cuéntamelas. Si La quieres me las vas primera leyendo es, mientras yo busco acá. hola Doc, ¿el número de muestras a verificar es independiente al volumen de muestras que se procesan en el laboratorio? No, van ligados. Van ligados. Se supone que si el número de muestras es alto, el N se debe trabajar los Ns más altos. ¿Cuáles son los Ns más altos para hablar de números? Las guías hablan de 40 muestras, ¿sí? Pero podría ser independiente en el sentido en el que la estadística que nosotros apliquemos, pues de alguna forma nos ayude a comprobar qué es positivo y qué es negativo. ¿Listo? La segunda pregunta, Sí. ¿podrías mostrarnos un informe de resultado de verificación? Uy, muy buena pregunta, pero no, hace rato no hacemos informes de verificación. Tendríamos que planearlo para una segunda capacitación donde se muestren ejemplos de informes. Pues los informes llevan, sí, o sea, los informes es el resumen de los resultados, se pegan las tablas y nos muestran ya los objetivos. Pero pues en este momento no es tan fácil. La siguiente pregunta, favor definir resultados en pruebas rápidas, ejemplo, positiva o negativa según inserto. No habla de débilmente, gracias. Ven, la leemos porque no la entendí bien. Entonces, dice, Doc, ¿podrías hacernos un ejemplo? Ah, bueno, ya lo de las tablas de 2x2. Doc, el número de muestras ya, un informe no es tan fácil. Pero bueno, vamos a buscar informes, ejemplos. Favor definir resultados. Entonces, favor definir resultados en pruebas rápidas. Ejemplo, positiva o negativa según inserto. No habla débilmente. O sea, los insertos en las pruebas rápidas no hablan de débil exactamente, sino solo habla de que tiene o no tiene. Si estamos hablando de pruebas rápidas, por ejemplo, de anticuerpos anti-HIV, si me salen las dos rayitas, como generalmente tiene la prueba rápida,
entonces es que hubo la reacción antígeno-anticuerpo y tiene el rastreo de anticuerpos. O sea, detectó anticuerpos anti-HIV. ¿Listo? Si es de antígeno, porque es una prueba de cuarta generación, lo mismo, pero en cuestión de antígeno. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Vale? Y efectivamente no me habla de débil. Los insertos generalmente no hablan de débil porque para poder hablar de débil se necesita tener el dato en señales de señales de la reacción, ¿sí? Ya sea sample sobre cutoff, index, dependiendo de la tecnología, COI, etcétera, etcétera. Y todavía tenemos personas que se están conectando, ¿no? A ver, esta verificación, entonces, por favor, definir resultados ya. ¿Esta verificación se hace para las pruebas de interés en salud pública o para todos los métodos? Para todo lo que sea cualitativo. Todo hay que verificarlo. Y hoy que nos concentramos en lo cualitativo. ¿Cómo puedo hacer verificación del método de identificación de microorganismos? No es tan fácil porque se necesita ya específicamente una CLCI, la M100, una CLCI específica para verificación de métodos en microorganismos. Pero se basa básicamente en crecimiento o no crecimiento. Cuando se está hablando de microorganismos, pues se puede hacer con cepas, ATCC o ya algo más específico. Por favor, me recuerda cuáles son las guías que puedo consultar para verificación. La EP12A2, Doc. Si proceso 2 a 4 HIV al mes, ¿cuánto debería ser mi población? Entonces, ahí es cuando decimos que se tiene que trabajar con un N de aproximadamente entre 10 a 20 muestras, ¿vale? La resolución 1619 dice que debe hacerse validación, ¿sí? La pregunta en los informes, hay que dejar evidencia como fotografía, sí se recomienda. No es que sea obligatorio, pero sí se recomienda dejar informes. Si en la comparación salen resultados indeterminados, ¿se tiene en cuenta o se debe repetir su procesamiento? Se puede hacer las dos cosas. Cuando salen resultados indeterminados, se puede confirmar y se puede colocar dentro de la validación. ¿Listo? Si se puede reemplazar la muestra, pues mucho mejor, pero en la vida real también pueden haber indeterminados. Entonces, ¿por qué en la validación? Si se procesan 100 muestras diarias de HIV en mi población, ¿sí puede ser 20? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué puede ser 20 la población? Porque usted puede confirmar que lo positivo es positivo y lo negativo es negativo, utilizando efectivamente estos Ns. ¿Listo? Entonces, ¿listo? No sé si alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, como les estaba mostrando acá para cerrar lo de las tablas de 2x2, este es el ejemplo. Si quieren, tomen el pantallazo a la tabla. O sea, el ejemplo de dónde debe ubicar cada ítem, ¿sí? ¿Qué son verdaderos positivos? Lo que estábamos viendo, o sea, que efectivamente lo que estoy esperando, y verdaderos negativos, igual. Ya falsos positivos, falsos negativos, ligado a que no se cumpla lo que yo estoy esperando, ¿listo? Entonces, por favor, llenen el certificado y me cuentan cómo les va. Si lo llenan ahí mismo, pueden tener ya la certificación, ¿listo? Entonces, nada, muchas gracias. Veo que muy interesante el tema. Vamos a ver si profundizamos entonces un poco más sobre validación de métodos, sobre métodos cualitativos y seguimos entonces avanzando. Los espero en una próxima capacitación y si quieren repasarla, esto va a quedar grabado y queda en nuestra página de YouTube, sigmaqc.com. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias.